Buenas tardes. Empezaremos a ver el ejercicio de multiplexor o el tema de multiplexor distribuidor de datos. Un circuito de multiplexor que también eso es un circuito digital combinatorio de mediana escala de integración. Es un circuito que está compuesto por una sola entrada y un número de n salidas. Al igual que en el caso del multiplexor, también el de multiplexor tiene sus terminales o entradas de selección. Como vemos en la definición, dice lo siguiente: un multiplexor toma varias entradas y transmite una de ellas hacia una salida. En cambio, un demultiplexor efectúa la operación contraria. Toma una sola entrada y la distribuye hacia varias salidas. En la figura nos muestra el diagrama general de un demultiplexor o demux. Las flechas grandes que corresponden a la entrada y las salidas pueden representar una o más líneas El código de entrada de selección determina hacia qué salida se transmitirá la entrada de datos. En otras palabras, el demultiplexor toma una fuente de datos de entrada y la distribuye selectivamente a n canales de salida, igual que como en el caso de un interruptor de posiciones o un interruptor de posiciones múltiples. Como vemos aquí en el esquema, el demultiplexor está compuesto por una sola entrada y puede tener diferentes o más de dos salidas, ¿verdad? Y se controla a través de las entradas de selección hacia dónde va a llegar esa entrada, si va a llegar hacia la salida 0 o 0 hacia la salida O subíndice 1. Quien determina eso son las entradas de selección. Entonces vamos a ver el ejemplo de un demultiplexor de una entrada a 8 salidas. Dice: la figura muestra el diagrama lógico de un multiplexor que distribuye una línea de entrada a 8 líneas de salida, un demultiplexor. La única línea de entrada de datos se determina como I, y esa línea se conecta a las 8 entradas hacia unas compuertas AND. Pero solo una de estas compuertas AND es habilitada por las líneas de entrada de selección. Por ejemplo, si S2, S1 y S0 son igual a 0, 0, 0, solamente la compuerta AND que es 0 será habilitada y la entrada de datos IS aparecerá en las salidas O subíndice 0. Por ejemplo, otro código de selección ocasionaría que la entrada 1 llegara hacia otra salida. En la tabla de verdad se puede ver el resumen de esta operación. Como vemos aquí en el circuito, aquí podemos ver nuestro esquema de nuestro multiplexor, de una entrada y 8 salidas. Si vemos aquí en la imagen, tenemos la entrada I que va conectada hacia las 8 compuertas, desde la compuerta 0 AND hasta la compuerta 7 AND, y las terminales de selección en sus combinaciones van hacia cada una de las compuertas AND. Por ejemplo, S2 negada, S1 y S0 van a la compuerta AND 0. S2 negada, S1 y S0 van hacia la compuerta AND 1. S2 negada, S1, S0 va hacia la compuerta 2. Y así sucesivamente podemos ver en la salida O subíndice 7 que tenemos la entrada I, y a la entrada I llegan las terminales S2, S1 y S0. Como podemos ver aquí, cada una de estas salidas de la compuerta AND tiene sus respectivas funciones de entrada. Estas funciones de entrada, estas funciones booleanas de salida son las siguientes, como podemos ver ahí. La salida O subíndice 0 es igual a la entrada I, y aunque no está aquí representado un puntito o el por, pues se entiende que todo esto es un producto, ¿verdad? Están en una compuerta AND. Entonces tenemos I, S2 negada, S1 negada, S0. La salida O subíndice 1 va a ser igual a I, S2 negada, S1, S0. La salida O subíndice 2 igual a I, S2 negada, S1, S0. La salida O subíndice 3 va a ser igual a I, S2 negada, S1, S0. La salida O subíndice 4 va a ser igual a I, S2, S1 negado, S0. La salida O subíndice 5 va a ser igual a I, S2, S1 negado, S0.
La salida 6 va a ser igual a I, S2, S1, S0. Y por último, la salida O subíndice 7 va a ser igual a I, AND S2, AND S1, AND S0. Entonces, el siguiente paso es hacer su código VHDL, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí el código VHDL. Y vamos a poner cada una de esas funciones de salida, ahora ya escritas en código VHDL. Aquí vamos a poner primero la salida 0 o subíndice 0, que va a ser asignada con la entrada I, ¿verdad? AND NOT S2, AND NOT S1, AND NOT S0 y su punto y coma. Luego viene la salida O subíndice 1, que es asignada con I, AND NOT S2, AND NOT S1, AND S0. Luego la salida O subíndice 2, que será igual a I, a NOT S2, a NOT, perdón, aquí sería S1, AND S1, a NOT S0. Continuamos con la salida 3, que sería asignada con I, a NOT S2, AND S1, AND S0. Luego la salida 4 y AND S2, a NOT S1, a NOT S0. Luego la salida 5 y AND S2, AND NOT S1, AND S0. La salida 6 es I, AND S2, AND S1, NOT S0. Y la salida 7, que es asignada por I, AND S2, S1, S0. Y ahí ya tenemos todas nuestras funciones booleanas, pero en código VHDL. Lo vamos a copiar. Y el siguiente paso, pues obviamente es hacer nuestro programa en el VHDL. Vamos a poner ahí, abrir el IC Designs. Ahí, como ya tengo un proyecto, lo voy a cerrar. Y ahí está en blanco mi pantalla. Le voy a dar nuevo proyecto. Voy a poner práctica 2, que es la que vamos a hacer. Bueno, es la siguiente, ¿no? Ahí me aparece el Start Kit de Spartan 3 y el FPGA que voy a cargarle el código VHDL, que es el XC3S500C. Ya me aparece por default porque ya he hecho otros proyectos anteriormente. Y ahí finalizo, ¿no? Me manda un resumen y finalizo. El siguiente paso es aquí donde aparece el FPGA. Darle clic derecho, nueva fuente, módulo VHDL. Le ponemos Proc2 para que tome este nombre la entidad. Aquí donde dice arquitectura se me pasó decirles que tienen que utilizar la palabra combinacional, pues porque el circuito que estoy creando es un circuito combinacional. Y luego vamos a poner pues este circuito, el de multiplexor, solamente tiene una entrada que es I, sus terminales de selección que son S2, S1, S0, que son entradas, ¿verdad? Y sus 8 salidas, O subíndice 0,
O subíndice 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 salidas. Ahí las vamos a cambiar. Aquí en dirección le damos salida. Cada una tiene que quedar configurada como salida porque son 8 salidas, de la O subíndice 0 hasta la O subíndice 7. Ahí está. Finalmente me manda un resumen de las variables que estoy creando. Y aquí ya está listo para agregar el código que acabo de crear. Si yo le doy control V, ahí me aparece el código que acabo de hacer, ¿verdad? En VHDL. Ahí me aparecen mis 8 salidas de la 0 a la 7, obviamente la terminal de entrada que sí, y la combinación de las terminales de selección que habilitan a cada una de las compuertas AND. Entonces ahí lo que sigue nada más es implementar el módulo. Me va a preguntar que si deseo guardar mi programa de VHDL, le digo que sí. Y ahí ya lo está sintetizando. Ahí ya nos apareció sintetizado. Cuando aparecen los dos circulitos en verde, pues es que mi circuito está bien, ¿verdad? O el código que hice está bien. Perfecto. Los pasos siguientes es verificar el diagrama lógico que acabo de programar. Yo lo puedo ver aquí donde dice ver esquemático. Le doy doble clic, inicializa el wizard. Agrego aquí en los elementos disponibles el programa que acabo de crear y le digo crear esquemático en programa 2 y aquí ya me aparece, ¿verdad? Me aparece la entrada ahí con mis terminales de selección S0, S1, S2 y las 8 salidas de O0 hasta O7. Si le doy doble clic, ahí voy a ver mis 8 compuertas AND que son parecidas o similares, mejor dicho, al diagrama lógico que vimos, donde aparece la entrada ahí de que va a cada una de las compuertas y las combinaciones de las terminales de selección para que se habilite cada una de las salidas. Y con eso pues ya podemos darnos cuenta que nuestro programa está bien hecho, ¿verdad? Como ya lo salvamos, ya no es necesario volverlo a guardar, simplemente aquí salimos, le damos File Exit y nuestro siguiente paso es hacer la simulación. En la simulación lo que vamos a hacer es primero crear una macro para nuestro demultiplexor. Ahí voy a crear una nueva macro. Le voy a poner el nombre de multiplexor, ¿verdad? Para que demux, y acuérdense que es 1 a 8, 1 a 8, así le voy a poner demux 1 a 8. Ok, lo que pasa es que necesitamos aquí ponerle el current circuit. Acuérdense que tenemos que deshabilitar esta casilla y seleccionar el programa, ¿no?, de VHDL. Aquí le vamos a dar el tipo VHDL, ahí va a aparecer el programa 2, ahí aparece el multiplexor, ahora sí, ¿verdad? Y me pide que guarde, ¿no?, la librería que estoy creando. Me voy a Cynix en práctica 2 y ahí voy a guardar mi librería. De hecho le voy a poner demux o demultiplexor, ¿verdad? Para ya quede más claro, demultiplexor. Le damos guardar. Entonces el siguiente paso es insertar la macro. Aquí me voy a ir a la práctica 2, que fue donde guardé la macro, y elijo demultiplexor. Ahí aparece mi librería. Aquí ya la tengo a la mano. Y si podemos ver, ahí están mi entrada ahí, mis 3 terminales de selección y mis 8 salidas. Entonces primero voy a ir a lo que son los indicadores digitales, aquí en medidores, y de una vez voy a poner mis 8 terminales, o sea, mis 8 indicadores lógicos para ver las salidas, ¿no? Cada una de las salidas. Ahí están 4, 5, 6, 7 y 8.
Y paso seguido pues voy a alambrar, ¿verdad? Voy a conectar la salida 0, es dar clic izquierdo donde está el nodo y otra vez clic izquierdo al llegar, ¿verdad? Clic izquierdo y al llegar otra vez. Aquí no llegó completo, vamos a hacerlo otra vez. Es hasta que cambie el cursor, ¿verdad? Ahí ya que cambia, está listo, ya llegó. Entonces ahí tenemos que conectar nuestras 8 salidas. Poner el indicador lógico es para ver cuando nos manda un 1 o un 0, ¿verdad? Entonces si prende es que es un 1 y si está apagado es un 0. Así es como funciona el indicador. Entonces ahí tengo mis 8 salidas. Ahí está. Vamos a poner nuestra entrada digital o nuestra entrada de datos que se va a llamar I. Ahí está. Y luego las terminales de selección que me van a ayudar a indicar esa I hacia cuál salida va a ir. Entonces fíjense, aquí voy a poner mi terminal S2, S1 y S0. Ahí está. Voy a conectar voy a conectar aquí S0, voy a conectar S1 y luego voy a conectar S2. Ok, voy a apagar de una vez cada una de las entradas para que al momento de iniciar la simulación estén en 0 y verifico aquí en el modo interactivo que esté en corriente directa y luego enciendo la simulación. Ahí arranco mi simulación. Como yo tengo en la combinación ahorita 0, 0, 0, que es el 0 binario, pues la salida que está habilitada es O0. Si yo aquí mando un dato, aquí en la entrada I, ese dato se va a ver en la salida 0. Si yo pongo la combinación 1, 0, 0, pues ese dato lo va a mandar a la salida 1. Si yo pongo la combinación 1, 0, 0, ahí lo manda a la 2. Si yo mando la combinación 1, 1, 0 o 0, 1, 1, lo manda a la 3. Si mando la combinación 1, 0, 0, lo manda a la 4. Si lo pongo en 1, 0, 1, lo manda a la 5. En 1, 1, 0 es la 6. Y por último, si pongo las 3 en 1, pues el dato lo manda a la 7. Y ahí pues nosotros podemos cambiar el valor de la entrada, ¿verdad? 0 y 1 dependiendo de la entrada que esté habilitada. Si la pongo todas en 0, pues la que se habilita es la salida 0. Ahí yo puedo estar cambiando la entrada con un 1 o 0 y ahí se puede ver la salida 0. Y de esta manera pues nosotros podemos simular nuestro circuito, que es un demultiplexor de una entrada, un demultiplexor de una entrada, 8 salidas. Con esto terminaríamos ya nuestro ejercicio. Primero salvamos. Aquí le voy a poner a la simulación de multiplexor. Lo guardamos y listo. Con eso terminaríamos este video.